estuve viendo que lo que corresponde al trabajo práctico número 2, la parte de inflación, básicamente se resolvieron todos los ejercicios. Creo que si quedó, habrá quedado uno, así que por lo que más o menos vi, me parece que quedó el ejercicio 4 si es que no lo resolvieron, y todo el resto se resolvió, así que en todo caso, si es que quedó ese, quedará como para que lo resuelvan ustedes. Y para la clase de hoy seleccioné dos ejercicios de lo que yo tengo que no está en el trabajo práctico de ustedes, o sea que no lo van a encontrar en el trabajo práctico, es uno que lo armé yo para esta clase. Y son dos ejercicios que vamos a practicar lo que es el cálculo para determinar valores corrientes y valores reales y determinar cierto rendimiento, ¿sí? Entonces, en esa parte de determinar ciertos rendimientos, en uno propongo que no haya pérdidas y en otra situación que tenga un rendimiento del 5%. Entonces, ya habíamos hecho, creo que en el tutorial anterior, un ejercicio que nos pedía un rendimiento del 12%, así que calculo que no habrá mayores dificultades en la resolución de estos dos ejercicios. Y preparé simplemente esos dos ejercicios, así que no creo que nos demore mucho la clase de hoy. Calculo que para las 7 o un poquito antes, capaz, lleguemos a terminar todo. Y bueno, para mañana van a estar desarrollando un tema nuevo, calculo, y ahí sí vamos a tener eh, otros ejercicios para la próxima clase. Creo que ahora empezarían con descuento de documentos, así que eso empezaríamos la semana que viene. Bien, como siempre entonces yo voy a abrir un Word y en el Word vamos a ir resolviendo paso a paso y cualquier cosa, si tienen alguna duda o algo, me lo pueden preguntar activando sus micrófonos, escribiendo por el chat y vamos resolviendo todo junto, identificando los datos y calculando los valores que nos tienen que dar. Tengo por acá entonces el ejercicio 1 y el ejercicio 2. Son estos dos ejercicios solamente. El primero me dice que se ha invertido 10.000 pesos en un plazo fijo durante un año al 48% anual y entre paréntesis dice RC, que significa régimen compuesto, o sea que este plazo fijo lo vamos a tener que calcular con régimen compuesto. Y me pide para el ítem A el monto percibido al cabo de un año, es decir, que calculemos a valores corrientes, y para el ítem B, el monto percibido al cabo de un año a valores reales. Ahora estoy viendo que acá aparentemente vamos a tener un pequeño problema de que no agregué lo que es la inflación de ese periodo, ¿sí? O sea, tenemos por acá lo que es el capital, tenemos la tasa de interés, tenemos el periodo y no tenemos la inflación, cosa que vamos a necesitar de la inflación para poder calcular a valores reales. Así que lo agregamos acá rapidito. Se sabe que la inflación de ese periodo fue de el 38%, pongámosle. Entonces, con ese dato sí vamos a poder calcular el monto percibido a valores reales, ¿sí? Bien, como siempre entonces, primero determinamos los datos que tenemos en el problema. En este caso, como les dije, lo primero que identificamos es el valor del capital, 10.000 pesos. Tendríamos también la tasa de interés, que sería del 48% anual. Recordemos que no lo debemos expresar como porcentaje, sino que lo expresamos en tanto por uno, que sería 0,48 entonces. Anual. Tendríamos también el valor de la inflación.
38%, que sería 0,38. Y también tenemos el periodo de tiempo, que sería n igual a un año. Esos serían entonces los datos que tenemos para esta situación. El ítem A me pide que calculemos a valores corrientes. Determinar a valores corrientes no es más que calcular el monto a interés compuesto con la fórmula que ya sabemos, la fórmula de monto a interés compuesto. Recuperemos esa fórmula. ¿Cómo era? El monto es igual a C por 1 más I elevado a la N. C por 1 más I elevado a la N. Bien. Valores corrientes, voy a poner como título la fórmula. Y ahora reemplazamos los datos que tenemos. Tendríamos el capital, que sería de 10.000 pesos. Por 1 más I, y para nosotros la tasa es 48% anual, elevado a la 1, ya que está coincidiendo lo que es la unidad de tiempo del periodo de tiempo, que está en años, con la unidad de tiempo de la tasa, que está anual. Entonces no tendríamos que modificar nada, es simplemente reemplazar y calcular. ¿Y eso cuánto les daría? 10.480. 10.480. Bien. ¿10.000 o 14.000? No sé si te escuché mal. 14.000, profe. A 14.000 sí, me parecía mismo demasiado bajo. 14.880 o 14.800. Ahí está. 14.800. Bien. Sí, me parecía que era muy poco. En un año generar 400 pesos nomás era muy poquito, siendo que la tasa es alta. Tendríamos entonces ir a valores corrientes. $14.800, esto significa en términos de billete lo que estaría retirando del banco, que sería 14.800, pero sabemos que cuando hay inflación de por medio, nuestra plata estaría perdiendo poder adquisitivo. Entonces, para eso es que tenemos que calcular a valores reales y ver si estaría ganando o perdiendo. Bueno, dije que estaríamos perdiendo poder adquisitivo siempre y cuando la inflación sea mayor a la tasa de interés que nos ofrece el banco. En este caso ya podríamos anticipar simplemente comparando las tasas. Fíjense que la tasa de interés es del 48% anual y la tasa de inflación es del 38% anual. O sea que acá, ¿qué es de esperarse? ¿Que tengamos un rendimiento positivo o un rendimiento negativo? Bueno, ahí dice Mayra en el chat, es un rendimiento positivo, lo que deberíamos esperar. Como en este caso la tasa de interés es mayor a la tasa de inflación, es de esperarse que tengamos rendimientos positivos, es decir, que le estaríamos ganando a la inflación y no estaríamos perdiendo dinero. O sea, nunca pasa en Argentina, pero bueno, en este ejercicio al menos estaría ocurriendo eso. Le estaríamos ganando a la inflación.
Calculamos entonces el monto a valores reales. Sabemos que la fórmula es prácticamente la misma al monto a interés compuesto, solamente que en vez de tener I, tenemos la R, ¿no? Profe, Pero, una pregunta. ¿sí? ¿Cómo sé cuando ¿Sí? tengo que usar la fórmula de tasa real o la fórmula de ajuste por inflación? Me confundo Por- siempre. Porque para ajustar por inflación te tiene que decir el ejercicio que se debe ajustar por inflación. Entonces, en ese caso, simplemente se multiplica por el factor de corrección, que es 1 más la tasa de inflación. Pero el ejercicio te debe decir que se debe ajustar por inflación o se quiere ajustar por inflación, por ejemplo. Si Ah, siempre te dice, entiendo. Este me pide valores reales y usamos el de monto valores reales. claro, exactamente. Si te dice determinar el monto a valores reales o si te está preguntando, por ejemplo, por el rendimiento de un dinero, ahí siempre vas a tener que utilizar monto a valores reales. Determinar el rendimiento, determinar la tasa real o determinar el monto a valores reales. En esas situaciones, con esas palabras, se traduce que tenés que encontrar el monto a valores reales. En cambio, en el otro te tiene que decir que se ajusta por inflación o se quiere ajustar por inflación. Bien, entonces acá tendríamos la fórmula monto a valores reales. Es muy parecida a la fórmula, solo que en vez de tener I, tenemos R. Pero antes de poder calcular el monto, tenemos que saber cuánto vale R. Para eso vamos a tener que usar previamente o vamos a tener que calcular. Tenemos que calcular lo que es la tasa real. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Calculamos la tasa real y la fórmula me dice que es R igual a, y tenemos una fracción, donde el numerador sería I menos la inflación, o sea, la tasa de interés menos la tasa de inflación, dividido 1 más la tasa de inflación. Recordemos que para calcular R, siempre las tasas, ambas tasas, la tasa de interés como la tasa de inflación, deben estar en las mismas unidades. Si no están en las mismas unidades, vamos a tener que transformar la unidad de la tasa de inflación. Por lo general, calculamos o determinamos la tasa de inflación, ¿sí? Entonces, en este caso, le estoy dando ambas tasas en las mismas unidades, o sea que no hay inconvenientes, es cuestión de reemplazar en la fórmula y calcular. La tasa de interés es anual, la tasa de inflación es anual. Eso porque acá en el ejercicio les redacté de esa manera, se sabe que la inflación en ese periodo fue el 38%. Le puse de esa manera porque en el ítem A decía el monto percibido al cabo de un año. Entonces me refiero a ese periodo y por eso la tasa de inflación es anual. Reemplazo entonces los datos que tenemos. Me quedaría el numerador, la tasa de interés menos la tasa de inflación, tendríamos 0,48 menos 0,38. Un poquito más de zoom por si no se ve. Dividido 1 más la tasa de inflación, que sería 0,38. Esto es lo que vamos a tener que calcular. Tengan cuidado cuando reemplacen en la calculadora. Utilicen paréntesis, tanto para el numerador como el denominador. Han medido 0,0724. ¿Cuánto? 0,072463, no sé si está bien.
0,072463. Ahí. 7, yo le quiero agregar uno más. Sí, siempre trabajar como mínimo con 4 decimales después de la coma. Yo acostumbro por lo general a trabajar con todos los decimales después de la coma, así no perdemos tanto, no varía mucho por las cuestiones de redondeo. Entonces, en el chat pusieron 0,072, 463, 7681. Bien. Yo siempre acostumbro a utilizar todos los decimales después de la coma, siempre que se pueda, ¿no? Así no perdemos apreciación en los cálculos por cuestiones de redondeo, ¿sí? Entonces, para este caso voy a utilizar todos. Bien, ¿y qué unidad tendría esta tasa real? Sería anual, ¿sí? Serían años, ya que la tasa de interés y la tasa de inflación están en años. Entonces, la tasa real sí o sí va a estar en años. Bueno, y ahora que sabemos cuánto vale la tasa real, vamos a poder calcular el monto a valores reales, ya que necesitamos sí o sí de este valor para poder reemplazar en la fórmula. Siempre, le hago acá una acotación al margen, siempre escriban las unidades, nunca se olviden, ya que se debe especificar la unidad o si no estaría incompleto. Si por ejemplo la consigna le decía calcular la tasa real y ustedes simplemente calculaban, dejaban expresado el número y no ponen la unidad, estaría incompleto, ¿sí? Siempre se debe poner la unidad. Es por eso que siempre antes de reemplazar tenemos que corroborar si están en las mismas unidades, como para cuando calculamos y escribimos la unidad sea la correcta. Si no están en las mismas unidades, por ejemplo, la tasa de interés está en año y la tasa de inflación está en meses, ¿qué unidad utilizarías? ¿Sí? Entonces no podrías hacer ese cálculo. Si bien matemáticamente encontrarías un número, pero en cuanto a unidad no vas a tener unidad, vas a estar teniendo doble unidad y eso no se puede. Entonces, por eso es que se debe unificar las tasas. Ahora sí, calculamos el monto. A valores reales, volvemos a recuperar la fórmula. El monto será igual entonces al capital por 1 más la tasa real elevado a la n. Tendríamos entonces que el monto será igual a 10.000 pesos por 1 más R, y R nos dio 0,0724637681. O sea que reemplazo esos decimales. Y esto estaría elevado nuevamente a la 1, ¿sí? Por un año. Y ahí me respondieron en el chat. Rocío puso que les dio 10.000. 10.724 con 64, si redondeamos, ¿sí? Siempre recordemos que cuando trabajamos con dinero, en este caso, pueden redondear y utilizar 2 decimales después de la coma, ¿sí? Ahí en ese caso no hay problema. Pueden considerar con 2 decimales es suficiente y pueden redondear. En la tasa de interés, mínimo 4 decimales. Y bueno,
miran si es necesario redondear. Yo por eso, por las dudas, trabajo con todos los decimales para no cometer ese error de redondeo o sea, tener por exceso o por defecto los cálculos, ¿sí? Porque puede ocurrir eso. Bien, a todos les dio 10.724,64. Sí, profe. Bien. Perfecto, entonces respondemos a la pregunta. Retira entonces a valores reales 10.724,64. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿qué significa esto? ¿Qué significa 10.724,64 o qué significa cuando estamos calculando algo a valores reales? ¿Cuál sería Que la interpretación? realmente ese es el valor que queda. 10.724, eso es lo que vale, no 14.800. Claro, en términos de billete, como le había dicho, en el ítem A, nosotros retiramos, ¿cuánto era? 14.800 pesos, ¿sí? Eso es en términos de billete. Pero a valores reales, lo que se hace es volver a cuando se disponía de los 10.000 pesos y comparar en ese momento, o sea, en la misma moneda, quiere decir, comparamos en la misma moneda cuánto se dispone ahora. O sea que vamos a suponer que este depósito lo hizo en enero del 2020. ¿Sí? Enero del 2020 deposita 10.000 pesos, enero del 2021 retira su dinero. Entonces, en enero del 2021, en términos de billete, retiró 14.800. Pero a valores reales, lo que hacemos es como volver el tiempo atrás, volvemos a enero del 2020 y comparamos esa plata, ¿sí? En la misma moneda, ¿cuánto tenemos? Entonces, en este caso, llevado a enero del 2020, estaría teniendo 10.724. Eso lo hacemos justamente para poder comparar el poder adquisitivo que tendría el dinero, ¿sí? En este caso, como hubo un rendimiento positivo, la tasa real fue positiva, tuvo un rendimiento positivo, quiere decir que ganó plata, o sea, superó a la inflación y a la vez ganó plata, ¿sí? Y ganó 724,64. Eso sería la interpretación. Bien, ¿alguna duda en este punto? Bueno, Galarza Soledad dice en el chat que no hay dudas, así que continuamos. Avanzamos con el siguiente ítem, o sea, mi siguiente ejercicio, el número 2. Muy parecido al anterior también, solamente que le agregué 2 ítems más. Tengo ahora para este problema, una persona deposita 20.000 pesos por un año en una institución bancaria que abona el 27% de interés anual. Se sabe que en el primer semestre de ese año la inflación fue del 20%. Calcular cuánto recibe a valores corrientes, cuánto recibe a valores reales, determinar la tasa de interés que debe recibir para no tener pérdidas por la inflación y el ítem D, si desea obtener un rendimiento del 5%. Bien. Entonces, primero que nada, lo que hacemos es identificar los datos. En este caso, ¿qué datos estaríamos teniendo? Tenemos C, N, I. ¿Cómo? Tenemos CNI, C, que son los 20.000. N, que es el año. el capital, que sería de 20.000 20.000 pesos. N, que es un año.
N que es igual a un año. Y que es igual a 27. La tasa de interés 27% anual, entonces lo debemos expresar como 0,27 anual. Y Y la también inflación de podríamos agregar en 20%. el problema la inflación que tenemos, ¿sí? Voy a poner entonces con subíndice el símbolo de inflación y le voy a poner como subíndice que es esa inflación es semestral. Y esa tasa de inflación es de 0,20, ¿sí? Fíjense que en este caso, como yo estoy poniendo ya como subíndice la unidad, ya no es necesario que al lado del número vuelva a escribir semestral, ¿sí? En esos casos, cuando ya ponemos como subíndice, ya no es necesario poner al lado del número nuevamente la tasa, la unidad, perdón. Bien. Ahora sí, procedemos entonces a calcular los que nos pide. ¿Cuánto recibe a valores corrientes? Lo que veníamos haciendo es simplemente calcular el monto a interés compuesto con la fórmula que sabemos. Valores corrientes entonces. Sería C sub n igual a el capital por 1 más i elevado a la n. Bien, reemplazamos entonces nuestros datos. Tendríamos el capital, que es de 20.000. Por 1 más i, pero i ahora vale 0,27 y esto elevado a la 1. Nuevamente, no hay problema, tenemos que estuvo depositado durante un año y la tasa de interés está en años, o sea que coincide las unidades, es reemplazar y calcular simplemente. 25.400 me dan. 25.400. Sí. Bien. 25.400 también pone Soledad, así que tenemos dos resultados iguales. En este caso no habría inconvenientes. Respondemos entonces, retira o recibe a valores corrientes. $25.400 al cabo de un año. Bien, eso sería el ítem A. Para el ítem B, como estuvimos haciendo en el ejercicio anterior, valores reales. Sabemos que la fórmula para calcular el monto de valores reales es prácticamente la misma fórmula, solamente que en vez de... Bueno, no sé qué pasó acá, que se me... Ahí está. Monto de valores reales, entonces, en vez de I sería R. ¿Bien? Resalto acá algunas cuestiones. Ahí está. Monto de valores reales. Primero, ¿qué tendríamos que hacer? Calcular R. Calculamos R, la tasa real, y tenemos la fórmula, sería la tasa de interés menos la inflación
dividido 1 más la inflación. En este caso, ¿tenemos que modificar algo? Volvemos a los datos. Si la inflación es semestral. La inflación es semestral y por acá tenemos que la tasa de interés es anual. Entonces, así como está, no podríamos reemplazar en la fórmula y calcular. ¿Qué tendríamos que hacer? Una consulta, ¿ahí tendríamos que transformar lo que es la semestral o tendríamos que transformar lo que es la anual del interés? No, calculamos que la semestral la llevamos a años. Por lo general siempre modificamos por medio de equivalencia de tasas, vamos a modificar la tasa de inflación. En este caso, de semestral estaríamos calculando una media anual, lo que estaríamos haciendo mediante equivalencia de tasas. Entonces, vamos a justificar por acá como la tasa de interés está en años y la tasa de inflación está en semestres, debemos unificar las tasas por medio de equivalencia de tasas. ¿Sí? Entonces planteamos cómo plantearíamos la equivalencia. ¿Cómo nos quedaría? Bueno, a ver, ¿cómo nos quedaría la equivalencia? ¿Cómo plantearía? Lo que vamos a transformar es la tasa de inflación. Estábamos diciendo, es semestral, lo queremos llevar a años para que coincida con la tasa de interés. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra equivalencia? Uno más. ¿A quién pondría en el miembro izquierdo? A ver, en el tutorial anterior me estaban diciendo que la profesora Gabriela les mostró de una forma y cómo que se acostumbraron a esa forma. ¿Quién tiene que quedar en el miembro izquierdo? Me pone Tania. Debería quedar 1 más la inflación anual. Tendrá que ser igual a 1 más la inflación semestral elevado al cuadrado. Entonces, esa sería la equivalencia. 1 más la inflación anual deberá ser igual a 1 más la inflación semestral y en este caso el miembro que contiene a la inflación semestral la debemos elevar al cuadrado. Entonces acá tendríamos al cuadrado, ¿sí? Bien, entonces reemplazamos los datos que tenemos. El despeje no será muy difícil. Acá tendríamos, la inflación era, subo para recordar, 0,20
Tendría entonces 1 más la inflación anual será igual a 1 más 0,20 elevado al cuadrado. Y para despejar, me queda bastante sencillo, ya que en el primer miembro, en el miembro izquierdo, eliminamos el paréntesis sin problemas. Como no tenemos exponente, no tenemos nada. Es simplemente eliminar el paréntesis y me queda 1 más la inflación anual. Por lo que ese 1 pasaría al otro miembro restando y ya tendríamos despejada nuestra ecuación. Veríamos entonces de esta manera. La inflación anual será entonces 1 más 0,20 elevado al cuadrado, o sea, 1,020 al cuadrado menos 1. Pueden reemplazar de esa manera en la calculadora. Y esto da 0,44. ¿Así redondo? ¿0,44? ¿O tiene más decimales? A mí me dio otro número, ¿Cuánto te dio? 0,0404. 0,0404. Sí. Me parece que estaría mal porque eso sería 4%. 0,04 sería 4%. Y fíjate que si la... Claro, vos habrás reemplazado mal, escribiste mal en la calculadora, habrás escrito 0,020, por eso te dio eso. Y ahí está, me dio lo mismo que acá. Bien. Entonces sería 0,44 anual la inflación. En este caso sería una inflación media anual. ¿Sí? Por media equivalencia de tasas, encontramos la media anual. Eso no nos garantiza que efectivamente en ese año la inflación haya sido del 44%. Pero para este ejercicio es la única forma de calcular. ¿Sí? Entonces, ahora sí podríamos reemplazar y calcular la tasa real. Tendríamos que R será igual a, recordemos la tasa, acá era 0,27 anual, 0,27 anual, menos la tasa de inflación, que es la que encontramos ahora, la 0,44, dividido 1 más 0,44. Siempre recuerden que tienen que estar unificadas las tasas. Entonces tendríamos que R es igual a de seguro será negativo ahora. Puede ser, profe, menos 0,11805 y 555, sí. A mí me dio lo 1, mismo. 1, 118055. 5, 5. Bien. Puede ser. Y otro compañero dijo que le dio lo mismo, así que convengamos que dio eso. ¿Sí? Esto sería anual entonces, menos 0,118055 anual. ¿En qué se traduce eso? En que hubo pérdida. ¿Sí? Tuvo un rendimiento negativo del 11%. O sea que perdió un 11% el poder adquisitivo de su dinero. Ahora calculamos lo que es el monto, lo que me estaba pidiendo. Monto, valores reales.
Recuperamos la fórmula. Acá. Reemplazo. El monto será igual al capital y nuestro capital era de 20.000 pesos. $20.000 pesos entonces por 1 más la tasa, pero la tasa me dio negativo, o sea que por regla de los signos, más por menos, me quedaría menos. Ya hago esa distinción y me quedaría entonces 0,118055. ¿Esos decimales le dio o les arrojó más decimales? No, arrojó más. Díganmelo, a ver, como para tener todos. Ah, aparentemente Pero les 11, doy 80, periódico. 5, 5, 5, 5, 6. Claro, da periódico, entonces por eso el último decimal visible que ya le arroja la calculadora ya le redondea, pero vendría a ser periódico. Bueno, de última dejamos ahí nomás, pues 55, y ahí tendrían, sí, 5, 5, 5, 6. Sería así, 0,1180, 55, 55, 56, según el visor de sus calculadoras. Ya le estaría dando un número periódico, por eso el último decimal ya redondea en 6. Y esto estará elevado a la 1, ¿sí? Un año. Recordemos que el capital estuvo depositado durante un año, ¿sí? ¿Y cuánto les da el monto? $17.640, ¿puede ser? Puede ser redondo o coma algo. No, me dio 17.638,88. Le redondeé nomás, pero 38 638. con 88. 88. Bien, ahí pusieron en el chat 17.638 con 89, así que lo redondearon dependiendo del tercer decimal. Pero bueno, entonces el monto a valores reales al cabo de un año sería de 17.638,89. Fíjense la pérdida que hubo respecto de lo que había depositado, ¿sí? Llevados a una misma moneda, expresados en una misma moneda, perdió 2.400 y alguito, ¿sí? O sea que en términos de billete parece que retiramos más, 25.400 pesos, pero en realidad perdimos ante la inflación, ¿sí? Esa sería nuestra situación actual en el país más o menos, porque fíjense que la inflación dio 0,44 y Argentina anda promediando el 50% de inflación, así que esto sería una situación como para que se den idea de la pérdida de poder adquisitivo que tenemos en nuestro país. Bien, entonces retira valores reales, 17.638,89 al cabo de un año. Bien, esto sería entonces el ítem A y el ítem B. El ítem C me dice ahora determinar la tasa de interés que debe recibir
para no tener pérdidas por la inflación. Entonces, ¿cómo traducimos esto? ¿Qué tendríamos que hacer en el ítem C? Implícitamente, ¿qué información me estaría dando ese ítem? Si me dice que no desea tener pérdidas, ¿quién es nuestro parámetro para hablar de pérdidas? ¿Pérdidas o ganancias? El interés y la inflación tienen que ser iguales. ¿Cómo? El interés y la inflación tienen que ser iguales. Claro, exactamente. Tanto la tasa de interés como la tasa de inflación deben ser iguales, ¿sí? Entonces, eso se traduce a que la tasa real, ¿cuánto tiene que ser? ¿Sea positivo? Ahí estaríamos teniendo ganancias. Si es positivo tenemos ganancias, si es negativo tenemos pérdida, entonces ¿qué valor me tendría que dar? ¿Sí? 0, ¿sí? Eso se traduce entonces en no tener pérdidas. Y como dijo el compañero, la tasa de inflación tendrá que ser igual a la tasa de interés. Bien, pero en este caso fíjense que, ¿cómo lo harían ustedes? Porque el ejercicio, la tasa, me estaría dando en años y la tasa de inflación me da en semestre. O sea que, ¿qué hacemos ahora? Recordemos que cuando calculamos acá la tasa de inflación, lo calculamos mediante equivalencia de tasas. Entonces, esa tasa anual que encontramos es una tasa media, es una tasa promedio. Y eso se traduce en que no exactamente en ese año la inflación pudo haber sido del 44%. Entonces, ¿qué sería lo conveniente acá? Ya que el ítem C tampoco me determina en qué unidad quiere. ¿Cuál sería lo conveniente? ¿En qué unidad me conviene calcular la tasa de interés? Acá estamos jugando con las cuestiones de redondeo, ¿sí? Ahí, bueno, dice Franco en el chat, la tasa conviene que sea semestral, ¿sí? Por una cuestión de ocupar los datos que me da el problema y no ocupar los datos que nosotros calculamos. Es lo que yo le decía, por ejemplo, si están resolviendo en el parcial y ustedes calculan, tienen que calcular un ítem que requiere la información del ítem anterior. ¿Qué pasa si ustedes se equivocaron en el ítem anterior? Van a hacer mal el siguiente ítem también, o sea que ya estarían teniendo dos ítems más, perdón. En cambio, en este caso, fíjense que como la consigna no me especifica la unidad que quiere de la tasa de interés, lo conveniente sería calcularlo en semestral, ya que acá la tasa de inflación me está dando en semestre. ¿Y qué significa esto también? Que
tendrá mayor precisión también el cálculo que hagamos. Ya que no tendríamos, por cuestiones de redondeo, valores por exceso o por defecto. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si calculamos el monto, por exceso sería que nos pasemos, o sea que nos pasemos de 25.400 y volvemos a calcular el monto. Y por defecto sería que no lleguemos a ese valor, ¿sí? Entonces, en este caso, conviene que calculemos la tasa de interés en semestres. Entonces, hacemos eso. Si no desea tener pérdidas, primero vamos a poner por acá, para el ítem C. Si no desea tener pérdidas, se traduce en que R debe ser igual a 0, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es calcular nuevamente la tasa real, pero con R igual a 0. Eso es lo que hacemos, ¿sí? Entonces, recuperemos nuestra fórmula de tasa real. Sería esta nuestra fórmula. Y a lo que nos interesa calcular sería la tasa de interés, ¿sí? Entonces, R vale 0 y lo otro conocemos. O sea, la tasa de interés es lo que queremos calcular y nos queda la tasa de inflación, que es la que conocemos, que es la que tenemos de información en la consigna. Entonces, al reemplazar me quedaría 0 igual a la tasa de interés menos la inflación, que es de 0,20 semestral, dividido 1 más 0,20. Y de esa manera me quedaría la fórmula, ¿sí? Entonces, al despejar, ¿qué voy a tener? ¿Cómo me quedaría el despeje? ¿Cómo despejaría? A ver si quiero encontrar la tasa de interés, así como está. Exactamente, o sea que lo que está dividiendo 1 más 0,20 debe pasar multiplicando, pero acá tengan en cuenta que deben utilizar paréntesis, porque el 0 multiplicaría a todo el denominador. Entonces, sí o sí vamos a tener que utilizar paréntesis. Me quedaría entonces 0 por 1 más 0,20. Y si queremos ya podemos despejar lo que nos queda. ¿Cómo continuaría? En el miembro derecho me quedaría la tasa de interés menos 0,20. Entonces, si ya quiero hacer el despeje también, todo junto, el menos 0,20 pasaría al miembro izquierdo, sumando, ¿sí? Entonces me quedaría
0,20 y eso igual a la tasa de interés. Entonces, quedaría 0,20 porque el paréntesis, al estar multiplicado por 0, se anula. Y me quedaría entonces que la tasa de interés es de 0,20 semestral. Y ocurrió lo que dijo el compañero, que la tasa de interés tiene que ser igual a la tasa de inflación. Él había dicho eso de entrada, o sea, se dio cuenta que para que ocurra eso, que no haya pérdidas, lo que tiene que ocurrir es que la tasa de interés sea igual a la tasa de inflación. Entonces, en este caso, pasa eso, ¿sí? La inflación era 0,20 semestral y si no queremos pérdidas, tendríamos que aceptar una tasa de 0,20 semestral. Esa sería la cuestión acá. Entonces respondemos, si no desea obtener pérdidas, la tasa de interés que debe aceptar es de 0,20 semestral. A tener en cuenta acá que estaríamos teniendo un cambio de unidad en la tasa, o sea, no se confundan, ya que en la consigna me da 0,27 anual. Podrían pensar que la tasa fue más baja, pero en realidad hay un cambio de unidad, por eso se traduce en que tenemos 0,20. Si eso lo llevamos a una unidad anual, de seguro nos va a dar mayor a 0,27, o sea, mayor al 27%. Eso se va a traducir que más o menos tendríamos que tener el 44%. ¿Sí? 44% anual tendría que ser la tasa que debería aceptar si no quiere tener pérdidas. Eso lo haríamos por equivalencia de tasas, pero como no nos pide la consigna, lo dejamos hasta ahí. Bien, y para el último ítem, me dice si desea obtener un rendimiento del 5%. Bien, acá, muy parecido al ítem C, si me está diciendo que quiero un rendimiento del 5%, me estaría dando implícitamente el valor de R, la tasa real. Y me está diciendo que la tasa real entonces tiene que ser el 5%. Pero acá hay una cuestión, faltó aclarar la unidad. Vamos a poner que quiere obtener un rendimiento del 5% anual, ¿sí? Porque si no, no sabemos en base a qué haríamos el cálculo. Entonces, si desea obtener un rendimiento del 5% anual, sería R igual a 0,05 anual. Eso es lo que estaríamos teniendo. Entonces, ¿en qué se traduce esto? ¿Qué valores vamos a tener que utilizar para calcular R ahora? De información tengo que quiero que me dé 0,05, pero tengan en cuenta la unidad. Quiere que ese rendimiento sea anual. Si quiere que sea anual, ¿qué tenemos? Recuerden que acá, ¿qué tendríamos que calcular entonces? ¿Quién sería mi incógnita?
Mi incógnita sería la tasa de interés o la tasa de inflación. La tasa de interés, profe, porque la inflación tenemos que, al ser 0,20 semestral que te dé cero, habría que agregarle 5% a lo que vendría a ser el de interés, ¿o no? No sería agregarle simplemente, sino que tendríamos que ver acá cómo surgiría. Claro, Por pero al eso les tener digo, 20% de lo que vendría a ser la tasa de inflación real, claro, en este caso, como la consigna, por eso les puse en la consigna que quiero un rendimiento del 5% anual. Entonces, cambia un poquito la situación, ya que no tendríamos que utilizar eh, la inflación que me da la consigna, que es del 20% semestral, sino que tendría que ocupar la tasa de inflación anual que la habíamos calculado previamente. La tenemos cuando calculamos el monto a valores reales. O sea que tendríamos por acá, ¿sí? 0,44. ¿Por qué vamos a tener que utilizar esa tasa? Porque la tasa real quiere que sea anual. Entonces, tenemos que tener unificadas todas las tasas. La tasa real está en años, la tasa de interés me va a dar anual y la tasa de inflación que tenemos que utilizar tiene que ser la anual también. O sea que acá tendría que utilizar la 0,44, que fue la que calculamos en el ítem B. Entonces por acá tendría 1 más 0,44. ¿Ya entendió esta partecita? No se generó una confusión. Bien, entonces, si no se generó alguna confusión o algo, avanzo. El despeje será muy similar a lo que hicimos en el ítem C. Nos va a quedar 0,05 por lo que tenemos en el denominador. Utilicemos el paréntesis. 1 más 0,44 más 0,44. Entonces, de esa manera determinaríamos la tasa de interés. ¿Y cuánto me quedaría? $0,512, dice Soledad. Así que ponemos por acá. sí, profe. 0,512. ¿Y esto qué unidad tendría? Anual. Anual. Bien. Entonces, respondemos al problema. Si desea obtener rendimiento anual del 5%, la tasa de interés que debe aceptar debe ser equivalente al 51,2% anual. ¿Sí? Respondo de esa manera para que ya me quede expresado en términos porcentuales como estamos acostumbrados a ver la tasa. Porque si no podría responder, si desea obtener un rendimiento real, un rendimiento anual del 5%, la tasa de interés que debe aceptar es de 0,51,2 anual. ¿Sí? Pero como estamos acostumbrados a expresarlos en porcentajes, ya pongo, debe ser equivalente al 51,2%. Sabemos que si eso lo expresamos en un tanto por uno, o sea, lo dividimos por 100, estaríamos obteniendo 0,512 nuevamente. ¿Sí? Entonces, acá estaría terminado nuestro ejercicio. ¿Hay alguna duda respecto de estos ítems?
quedó claro acá cómo encontramos la tasa de interés, tanto en el ítem C como en el ítem D. ¿Alguna? ¿Cómo? Sí, está bien. Yo lo respondí en términos porcentuales porque, bueno, estamos acostumbrados a que nos den la tasa en términos porcentuales, pero si lo responden en forma decimal, está bien también. El parcial creo que lo tienen a fin de mes, ¿no? No recuerdo la fecha ahora, pero creo que era a fines de octubre ya. 21, si no me equivoco. 21. Y el 21. Están quedando 2 semanas exactamente entonces. Y entonces entraría hasta descuento de documentos, que es el tema que van a dar mañana, calculo. ¿Sí? Entonces, bueno, si no hay ninguna duda, hasta acá, gente. Hasta acá llegaría nuestra clase. Dejo de compartir. Y si no hay más dudas, entonces nos vemos el próximo miércoles. ¿Sí? Nos vemos, gente. Chau, chau.